Bien, muchachos, buenos días, buenas tardes. Eh, Ahora estamos en una condición diferente a como estábamos, ¿no? Ya esta clase correspondía a la semana pasada. Bueno, hay un paro en la universidad. Nosotros como profesores entendemos las situaciones. Ojalá se llegue a una solución, se resuelva y podamos volver a las clases. Pero de todas formas, como no siempre a lo mejor estas cosas se resuelven rápido, eh, una solución es que nosotros hagamos la clase como en un video. Y esta es la solución que yo voy a implementar. Yo les voy a poner este video. Y bueno, va a ser ojalá visto por ustedes. Y, y bueno, si esto se sigue alargando, probablemente el resto de las clases van a también estar así. Ustedes las van a poder revisar cuando lo estimen necesario. Obviamente que entonces este video va a ser más largo que los anteriores, probablemente 30 minutos, una cosa así. Bueno, nos pidieron que los videos sean como entretenidos, como interactivos. Yo la verdad es que por la vía de la edición voy a tratar de que el video sea lo más entretenido posible. Eh, bueno, eso, ¿no? Ya, les cuento. Esta es una clase sobre la procrastinación. Yo no sé si eso ustedes lo conocen como tema, pero la procrastinación es un hábito que no es de eficiencia, no es un hábito de eficiencia, pero bueno, es un hábito que probablemente hemos desarrollado desde que somos niños. Unos más que otros, obviamente no todas las personas tienen el mismo grado de procrastinación y sin embargo todos procrastinamos. Recordarles que la clase anterior tuvo que ver con el tema del estrés y de cómo este nos afecta o nos golpea. Yo les comentaba que el estrés no es necesariamente algo negativo, sino que tiene que ver más bien con algo que está en nuestro organismo como una forma de identificar amenazas, ¿no? Yo les comentaba que el estrés en el fondo, la ansiedad incluso, son estados psicológicos que existen por algo, no son algo que haya que evitar o de lo que haya que escapar, más bien es una herramienta que el cuerpo tiene para avisarte de que hay algo que tienes que ir mejorando o modificando, que tienes que cambiar, por ejemplo. Bueno, esta imagen refleja bastante bien lo que podríamos decir que es la procrastinación. Se llama el mapa de la procrastinación. Y si usted lo analiza, si usted lo lee, paséense de hecho con su mirada, busquen ahí cuáles son las cosas que hacen que uno de pronto no haga lo que sabe que tiene que hacer. Hay hartas, ¿no? Ahí, por ejemplo, está el monte del videojuego. A mí me afectaba mucho ese. Yo pasaba en ese monte cuando era más chico. La televisión también, la tierra de las siestas, el río de las excusas, que en el fondo es cuando uno inventa explicaciones de por qué no hizo algo. Inventar explicaciones, chiquillos, es algo natural en el ser humano, siempre las personas a veces tratan de hacer eso, pero es bueno que uno sepa que son excusas, o sea, es bueno que uno se dé cuenta que no es algo que no se crea esas excusas como algo cierto. Eso es como lo que quiero hacerles ver. Ojalá parte del crecimiento personal tiene que ver con ir identificando cuando uno actúa con excusas frente a las responsabilidades que tienes. Es importante que uno se vaya dando cuenta que son excusas y que uno las inventa justamente para no asumir una responsabilidad. Las excusas tienen ese objetivo, evadir la responsabilidad. Entonces uno inventa una historia. No es necesariamente algo terrible, va a depender, ¿no? Es que el tema es que si tú lo haces a cada rato, sí, pues entonces se vuelve un problema grave para tu vida. La cordillera de la distracción, la ciudad de organización del armario, que tiene que ver con que no ordenamos nuestra habitación, por ejemplo. Ya les voy a explicar por qué eso es un hábito que nos hace bien, el ordenar nuestra habitación. La zona de confort también ahí no está, después en la clase no la voy a explicar ahora muy rápido. Tiene que ver con un estado mental. La zona de confort no es un lugar físico, es una zona mental en la que tú te sientes protegido. Es como decir, no me estoy exponiendo. ¿A qué? A que te critiquen, no te estás exponiendo a que alguien te diga que cometiste un error, por ejemplo. Entonces,
La zona de confort tiene que ver con que las personas toman decisiones de pronto que implica no arriesgarse en cosas que no maneja bien. Y entonces hace las cosas de la forma en que sabe hacer las cosas sin tratar de hacer mejoras. A veces eso tiene que ver con la zona de confort, porque en el fondo no es que yo no pueda hacer las cosas de otra manera, no quiero hacerlas de otra manera porque no me quiero arriesgar a que alguien me diga que estoy haciendo algo mal o no me quiero arriesgar a cometer un error. ¿Mm? Hay otras personas, y hoy día yo creo que es más frecuente eso, hay mucha gente que se pierde en lo que podríamos llamar el bosque de las redes sociales, ¿no? Cuando la gente se sienta frente al computador con la idea de que va a trabajar o va a estudiar y termina mirando redes sociales. Y termina mirando redes sociales por un rato largo, o sea, ni siquiera es una cosa así como que mirara un ratito y luego se... No, es que el ratito que pensó que iba a revisar esto, yo me imagino que de hecho más adelante hay un ejemplo. Hay mucha gente que dice cosas como, por ejemplo, voy a actualizar no sé, mi página de Facebook. Y después esa actualización termina en 102 horas. ¿Mm? Y son 2 horas que después echas de menos. El problema es que después tú esas 2 horas se las quitas a otra cosa. ¿Mm? Y normalmente, ¿a qué se las quitas? Se las quitas o al sueño o se las quitas a las relaciones con la gente que te hacen, que te nutren, digamos, suponiendo que las relaciones con tus más cercanos sean unas buenas relaciones. Eh, si ustedes se fijan, así como abajito del dibujo, dice Isla de las Buenas Intenciones. Puede llamarle la atención, pero mucha gente siempre dice, tenía toda la intención de hacer esto, pero no pude, tenía todas las ganas de hacer, pero no pude. Una de las cosas que hay que aprender a hacer para superar la procrastinación es que uno tiene que dejar de lado la idea de la intención y pasar prontamente, ojalá pronto, a la acción. O sea, dejar de pensar en las cosas como un plan, voy a hacer esto o lo otro, y más bien dedicarse a hacer las cosas y en el fondo en algún minuto decir, ya, esto me siento y lo voy a hacer y me voy a dedicar a esto. Y no me voy a dedicar a otra cosa. ¿En qué consiste la procrastinación? Ahí yo les puse una imagen de redes sociales porque en el fondo hoy día yo creo que eso está como demostrado, es lo que más a uno le puede hacer perder tiempo. Mira, no es procrastinación cuando tú te ibas a sentar a hacer algo y por ejemplo alguien te llamó para que le ayudes con alguna X tarea, que hoy día en la casa yo creo que pasa mucho más. Desde, no sé, desde hacer aseo hasta cocinar o ir a comprar, son cosas que te pueden tocar a ti. Entonces, si tú dejaste de hacer algo por tener que hacer una de esas tareas, bueno, eso no es procrastinación. Ahí ustedes están viendo la definición. Procrastinar o procrastinación es cuando usted voluntariamente, a veces consciente o inconscientemente, pero no es que algo te esté obligando a no poder hacer algo, no, es que tú no tomas la decisión de hacer algo. Y entonces te dejas distraer por otras cosas. El problema de eso es que el dejarte distraer por otras cosas va a significar que el tiempo que tú tenías destinado para algo termina siendo bastante más de lo que realmente dispones. Esto puede derivar en cosas como terminar por no dormir un día. Eh, lo que ocurre sí es que muchas veces, como uno es joven, dice, no, pero si no me pasa nada, yo el otro día puedo funcionar igual. Sí, pero eso es porque ahora eres joven. Tú tienes que entender que no vas a tener 20 años para siempre, y eso yo creo que lo sabes, pero a veces a esa edad uno como que no lo piensa mucho. Uno no va a ser joven para siempre, va a llegar un momento y tu vida te lo va a ir demostrando, va a llegar un momento en el que te vas a cansar más, en el que trasnochar va a tener un costo más alto que ahora. ¿Cuál es el problema? Que cuando recuerden lo que hablamos de los hábitos, cuando tú una conducta no te la cuestionas y la sigues generando y no te la cuestionas y la sigues generando a pesar de que te trae problemas, entonces se vuelve un hábito súper difícil de cambiar después. No es que sea imposible, es que es muy difícil solamente. Toma más tiempo. Cuando digo que es difícil es porque en el fondo a veces uno piensa que la solución tiene que venir de afuera, o sea, es como que alguien tiene que venir a retarme o a decirme, o de hecho, en este tiempo que he sido profesor universitario me ha tocado a veces escuchar chiquillos que dicen cosas como, ¿sabe, profe? Yo, como una especie de confesión o de contar algo que es como muy privado. Eh, Compañeros que se enojan con sus compañeros porque no les acordaron que había una prueba, por ejemplo.
chiquillos que se enojan con sus papás porque no me exigieron más cuando tal vez me debían haber exigido más y me tendrían que haber obligado de alguna manera. Esa, para volver a la imagen de atrás, eso estaría dentro del río de las excusas. Uno no quiere asumir que esto lo debía haber arreglado yo y en cambio lo que uno hace es desviar eso y centrarlo en otra persona. Entonces, la procrastinación tiene que ver con que usted en forma voluntaria no ha sido capaz de hacer lo que tiene que hacer y lo demoras sin que haya una explicación en realidad así como que algo realmente te impedía hacer esto. Entonces, es un abandono voluntario de una tarea o de una acción que lo que sí podríamos decir es que la investigación ha ido señalando es que la dejas de lado porque la consideras menos entretenida que otras cosas. Si tú me preguntas como persona, o sea, a nivel personal, si es más entretenido leer que mirar una serie en Netflix, primero te diría, así tratando de ser bien honesto, depende de la serie primero, y en segundo lugar, depende de la sensación de deber que tú tengas. Depende de la convicción acerca de los deberes que tú tengas. Porque puede ser que el deber que tengas que hacer, la tarea, digamos, el trabajo, lo que sea, el estudio, no sea de tu gusto. Puede ser. Y fíjate que no es malo. Creo que es válido que algo no te guste. Eso no. Yo creo que nadie puede criticar a alguien porque no le gusta estudiar algo. Eso yo encuentro que no corresponde. Lo que sí uno tiene que empezar a entender a esta edad, y ojalá lo hubiera hecho antes, pero ya a esta edad también es buen momento para aprenderlo, es que te guste algo o que no te guste algo no es una excusa para hacerlo o no hacerlo. Usted me va a decir a lo mejor o va a pensar que eso tal vez no es muy válido o correcto porque después de todo el gusto es importante. Sí, el gusto es importante para algunas cosas, para otras no tanto. Para otras no tanto. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Los que hemos tenido hijos chicos en algún momento hemos tenido que mudar al bebé. Mudar al bebé no es una tarea que tú digas, hoy he esperado todo el día para hacer esto. No, no es así. Uno en general no lo haces con una sensación de desagrado profundo, pero no es una acción que uno diga, hoy que simpático. No, uno no quiere hacer eso, pero lo tiene que hacer. El gusto ahí es irrelevante. Si tú te dejaras llevar por el gusto, entonces ese bebé pasaría con problemas asociados al no limpiarlo como corresponde, con su piel y todo lo que eso significa. Y entonces, claro, ese es un ejemplo a lo mejor extremo, pero hay muchos otros ejemplos, chiquillos, ustedes lo saben. Si no te gusta un ramo y prefieres no asistir a clases, por darte un ejemplo más académico, decides no ir a clases o no pasar o no estudiar, bueno, no vas a aprobar el ramo nomás. Pues. ¿Cuál es el problema con eso? Tú podrías pensar que tal vez no es un problema tan grande. Bueno, sí, porque si el ramo no lo apruebas, y de hecho si lo repruebas 3 veces, te van a echar igual de la universidad. O sea, eso significa que termina tu carrera. Entonces, si tú escuchas mucho a lo que te gusta y a lo que no te gusta, corres el riesgo de entrar en un circuito que es relativamente falso, porque en la vida es verdad que hay cosas que te gustan y otras que no. Pero lo que no es cierto es que tú puedas vivir haciendo solo lo que te gusta. Eso no es cierto. Y mientras uno más temprano aprende eso en la vida, mejor, porque uno se va dando cuenta que hay veces en que va a tener que hacer sacrificios. A lo mejor así se llama, sacrificios. Y esos sacrificios hay que hacerlos si tú quieres lograr ciertas metas. A lo mejor hay metas en la vida que no implican sacrificios, no lo sé. No se me ocurre en este momento un ejemplo de eso. Todo lo que tú quieras lograr va a implicar algún tipo de costo o de sacrificio. Por lo tanto, que algo no te guste no es una excusa suficiente como para no hacerlo. La idea entonces es que uno entienda que la procrastinación tiene que ver con que yo decidí inconscientemente o conscientemente no hacerme cargo de algo o no hacer algo porque privilegié otras actividades que me parecían más entretenidas en el momento. Ahora, el asunto es que, claro, uno podría decir, oye, pero no hay que exagerar, porque ¿qué pasa si yo, por ejemplo, decido que voy a hacer algo más ratito y realmente lo hago? Bueno, eso no es procrastinar tampoco, o sea, en realidad como conducta, estrictamente hablando, sí, pero no como hábito, porque en el fondo si tú dices, voy a hacer esto más tarde y después lo haces, entonces no estás cometiendo
un problema de eficiencia, no estás tomando una conducta de ineficiencia. El asunto está en cuando tú decides procrastinar o procrastinas y vives con ideas en tu cabeza de ese tipo. Voy a hacer esto más ratito y luego no lo haces. O te vuelves a repetir, en ese más ratito vuelves a repetirte, más ratito lo hago. ¿Mm? En general, las investigaciones demuestran que una persona que procrastina mucho y que ya convirtió la procrastinación en un hábito, son personas que tienen un menor rendimiento académico que el resto, son personas que tienen más sentimientos negativos hacia sí mismos que el resto y desarrollan más problemas de salud, principalmente asociados a los temas de estrés que tienen que ver con esta sensación de que no me está yendo como quiero. Porque fíjate que la gente que procrastina no deja de soñar, o sea, esas personas tienen sueños también, quieren lograr cosas que podríamos decir que son complejas de alcanzar. El asunto es que esta persona como que no ha logrado darse cuenta de que su esfuerzo es lo que lo va a llevar a esto, a su meta. Es su esfuerzo el que lo va a llevar a la meta. No es la suerte, no son los profesores, no es el apoyo de la familia, es tu esfuerzo. Todo tu esfuerzo, por supuesto que va a tener un impulso extra si además tú tienes una familia que te apoye, tienes profes que te apoyan, tienes una pareja que te apoya, tienes hermanos que te apoyan, etcétera. Eso, por supuesto que ayuda, pero no son ellos los que te van a convertir en lo que tú quieres ser, primero. ¿Por qué problemas de salud entonces? Porque estas personas viven haciendo las cosas con menos tiempo y por lo tanto, como les dije, al final terminan restándole tiempo a cosas que no deberían restarle tiempo, por ejemplo, a dormir. Es muy común que en la universidad haya personas que piensan que no dormir incluso es parte de la vida del universitario. Yo te diría que no necesariamente. Yo sé que algunos de ustedes podrán decir, y me lo imagino que algunos de ustedes están pensando, que a lo mejor yo estoy equivocado porque que yo no conozco la carga académica de tu carrera y a lo mejor usted me va a decir, yo entro a clase a las 8 de la mañana y termino a las 8:30 y termino a las 8. Entonces no tengo tiempo. Sí, ya, yo estoy dispuesto a entender que eso puede ocurrir y puede ser cierto. Pregúntate si eso te ocurre todos los días, o sea, si es de 8 a 8 todos los días. Primero, si es cierto, entonces a lo mejor ahí hay que pensar en estrategias de planificación más cuidadosas. Si no es cierto, uno debería a lo mejor pensar entonces dónde está el tiempo que no logro encontrar. ¿Por qué siento que tengo menos tiempo? Si en realidad objetivamente a lo mejor tengo más tiempo. Fíjense que en estos años he escuchado de todo, chiquillos. Estudiantes que dicen que de verdad uno no tiene tiempo para nada y otros chiquillos que de la misma carrera que dicen que en realidad hay tiempo para todo y que es una cuestión de planificación. Es difícil encontrar un punto medio porque en el fondo uno no quiere tratar a nadie de mentiroso o de estar diciendo algo que es falso, o de mentirosa o de decir algo que no corresponde. Lo que sí les puedo decir es que no es sencillo porque pareciera que hay una diversidad muy grande de situaciones. Hay gente que siente que no tiene nada de tiempo y en la misma carrera hay chiquillos que comparten con su familia, comparten con la pareja y además tienen notas relativamente buenas. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué pasa eso? Esa es una realidad, eso existe. Entonces uno se puede plantear la pregunta, ¿por qué algunas personas logran hacerlo y otros no? ¿Sí? Te doy un ejemplo. Si tú tienes, y esto está, no sé si como estudio, pero yo como experiencia puedo decir que yo lo he visto. A ver, les voy a decir lo siguiente. No tengo pruebas, como dice por ahí un meme, pero tampoco tengo dudas. Conozco muchos chiquillos que, por ejemplo, si tienen clase a las 12, por darte una hora, o a las 11, se levantan a las 10. Entonces uno dice, ¿ya? ¿Lo entiendo? Sí, lo entiendo. ¿Lo justifico? Sí, también, porque la gente está cansada. Pero, ¿qué pasaría si tú ese día te levantaras a las 8? Yo sé que usted me va a decir, no, pero es que el único día en que me puedo levantar más tarde. Ok, sí, yo entiendo. Sabe que uno a veces tiene que entender que uno no va a volver a tener vacaciones ni va a volver a tener días libres como los tuvo cuando era niño, cuando era más chico. A veces yo noto que la gente se resiste a vivir la vida que escogió porque como que quieren seguir viviendo la vida con las condiciones que tenían antes y eso ya pasada una cierta edad esto cambia y nunca más vuelve a ser lo que era cuando tú eras chico. Nunca más vuelve a tener 3 meses de vacaciones, nunca más vuelve a poder levantarte a las 12 y que no pase nada.
¿no? Hoy día tú te levantas a las 12 y tienes una serie de consecuencias asociadas al no cumplimiento de algo, sobre todo cuando estás en la universidad. Entonces a veces tiene que ver con decisiones también que uno toma. En general, cuando uno identifica que la procrastinación la tiene como problema, puede uno tal vez no saber el concepto, pero si te lo explican, la gente dice, ah, sí, yo lo hago, pero igual que la persona que fuma o que bebe en exceso, el procrastinador siempre dice que tiene esto controlado. Siempre la persona que procrastina dice que es una cuestión que la tiene absolutamente controlada y que en el minuto que lo decida, las cosas van a ser diferentes. La paradoja con eso es que nunca lo hace, nunca decide, pareciera que nunca toma la decisión entonces porque no deja de procrastinar. Obviamente que hay gente también, hay un grupo de personas que cuando se dan cuenta que esto es un problema, toman medidas para resolverlo. Y en el fondo les resulta, logran dar vuelta a esta situación. Entonces, si ustedes piensan, la felicidad, ¿cómo la construimos las personas? Los estudios dicen hartas cosas, pero aquí vamos a plantear dos ideas que tienen que ver con eso. No son las únicas dos condiciones, pero para el caso de esta clase vamos a hablar de estas dos. Se supone que las personas mejoramos o aumentamos nuestra felicidad cuando logramos lo que buscábamos y tenemos un objetivo, teníamos un objetivo, lo logramos y eso nos hace feliz. Y también a veces nos sentimos felices porque nos damos el gusto de experimentar ciertos placeres que tenemos en el presente. En esa ecuación radica a veces el problema de la procrastinación, que las personas a veces no queremos dejar de experimentar esos placeres del presente, porque hacer una tarea o hacer una actividad, un trabajo, implica a veces suspender cosas que son más entretenidas desde el punto de vista de lo que es como convencionalmente entretenido. Entonces hay gente que tiene que dejar de mirar una serie o dejar de estar con la pareja, por ejemplo, para sentarse frente al computador y tipear un informe. Un informe que tal vez no te va a tardar poco tiempo. Entonces, tienes la lógica de que quiero lograr mis objetivos y por otro lado tienes la situación de que no quieres dejar de sentir ciertos placeres que están en el presente. Y esas dos ideas a veces chocan, porque muchas veces lograr tus objetivos va a implicar necesariamente dejar de lado ciertos placeres del presente y posponer ese placer para el futuro en el fondo. Entonces, mira, supongamos una situación así como típica, ¿no? La voy a leer porque yo sé que ustedes también lo pueden leer, pero así no me quedo callado, ¿no? En el fondo. Un estudiante dijo que empezaría a trabajar en el informe esta mañana. Esto fue ayer. Y el hecho de aplazar esa engorrosa tarea hasta mañana le hizo sentirse bien. Ahora se enfrenta a la tarea y se siente fatal. Se siente angustiado y frustrado. Detesta este informe. Experimenta una serie de emociones negativas y decide ocuparse de otras cosas menos importantes. Su ánimo mejora cuando se aparta del informe y dejándolo para otro día. Si usted se da cuenta, claro, en este caso reflejamos lo que estábamos hablando hace un rato atrás. La persona deja de hacer algo y en su lugar, algo que es considerado más fome o complejo, y en su lugar decide hacer algo que le traiga una mayor satisfacción. Ahora, el asunto es que la investigación señala que esto tiene que ver con varias situaciones que ya hemos conversado. Por ejemplo, hay un problema en la incapacidad o una cierta incapacidad para autorregularse, o sea, para ejercer el autocontrol. Y entonces el impulso de no hacer nada no lo logras controlar y terminas guiándote por él. Entonces, aquí hay un tema importante respecto del ejemplo anterior, el autocontrol. ¿Sí? Mucha gente sabe cómo hacerlo o tiene la idea, no tiene la idea de cómo aumentar nuestro autocontrol, pero decide o prefiere no hacerlo porque en el fondo le cuesta mucho dejar de lado aquellas actividades que son más placenteras. Ahora, en general, lo que podríamos sentir cuando tenemos que hacer una actividad o una tarea, un trabajo que no queremos hacer, bueno, ahí se generan varias cosas, ¿no? Esto sí, no es una lista que usted tenga que decir, yo sufro esto, no, porque va a depender de cada persona y de hecho hay gente que a lo mejor va a experimentar alguna de esas situaciones y otros van a experimentar otras que tal vez no están en esta lista. Pero podríamos decir que hay sentimientos de frustración, sobre todo cuando te entregan los resultados y
se te demuestra que en el fondo, por haber tenido esa conducta, lograste un resultado más bajo del que podías haber logrado. Les cuento, por ejemplo, que hay personas que pudiendo haberse sacado un 6 terminan sacándose un 4,7, y ahí uno podría decir, esa persona sabe que tiene más capacidades, sabe que podría haber hecho las cosas de otra manera, pero no lo hace. Entonces, claro, frustración. Eh, Cuando uno tiene que hacer algo que no le gusta o le parece más fome, se aburre, si eso es verdad. Los sentimientos, sí, también, de alguna manera, depresión, ahí yo no sé si estoy muy de acuerdo, esto la bibliografía lo señala, pero yo no sé si estoy muy de acuerdo. Eh, Creo que podría ser siempre que tal vez la depresión haya sido un problema anterior, o sea, que ya haya estado media ahí, media vivita. No creo que alguien, por ejemplo, que no tenga ningún problema afectivo, desarrolle depresión porque no hizo, porque tuvo que hacer algo que no le gustó. Yo creo que eso es como, a lo mejor faltaría aclarar ahí eso. Lo que sí genera ansiedad. Cuando uno deja de lado cosas, genera ansiedad. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente tú sabes que tienes que hacerlo igual. O sea, puede que no te guste el trabajo, puede ser que incluso tengas ya tú en tu cabeza la decisión tomada de que este ramo no te sirve de ninguna forma, de que el ramo ese o ese informe, pero aún así sabes que no lo has hecho, sabes que no lo has trabajado y sabes que está pendiente, entonces en el fondo no estás tranquilo o tranquila. Bueno, en el fondo lo que ocurre con la procrastinación son dos fenómenos que tienden a ocurrir. Primero es el focalismo, que es la tendencia a subestimar o a despreciar el grado en que algunos eventos van a influir en el futuro en la forma en que tú ves las cosas. Es cuando tú dices, no, pero eso no me va a afectar. Eso es, cuando tú dices, esto no me va a afectar. Y el presentalismo es cuando tú tienes una idea en el presente de que tienes como muy buena capacidad para predecir lo que vas a poder hacer o lo que no vas a poder hacer. ¿Sí? Entonces, como decir, en el momento actual que tú digas, no, pero si esto yo mañana lo termino rapidito, si esto no me va a demorar nada en hacerlo. Fíjate que cuando uno hace esa aclaración, uno tiene que plantearse la pregunta. Una cosa es hacerlo y otra cosa es hacerlo bien. Y con un tiempo adecuado para poder revisarlo. A mi hijo le pasó que le mandaron una guía de ciencias y él la hizo, ¿no? La hizo y se demoró un rato y después me dijo, ya, va, la terminé. ¿Ya? ¿La revisaste? Sí, la revisé. La mandó. Y le sacó un 6, no es una mala nota. Yo le planteé, mira, el único tema del que tienes que cuidarte es que te estás confiando mucho en la capacidad que tú tienes, en tu inteligencia o en tu memoria, que es lo mismo que hacen muchos estudiantes. ¿Qué tiene que ver con esto que estamos hablando? Uno se sobreestima demasiado frente a una determinada tarea. Entonces uno piensa o supone que la va a poder hacer sin mucho problema. Y a veces esa persona lo que hace también es subvalorar la dificultad de la tarea. Entonces dice, si eso no es tan difícil. Yo sé que hay personas que les pasa lo contrario. Y a lo mejor esa persona procrastina más. A lo mejor es bueno que esa persona primero se conozca mejor y para que se dé cuenta cuáles son sus habilidades y realmente deje de pensar que a lo mejor hay cosas que no puede hacer porque no tiene la capacidad, ¿no? Lo que estamos diciendo entonces es que en el caso de la procrastinación hay como fenómenos mentales, como sesgos psicológicos que hacen que las personas piensen sobre el futuro como de una manera optimista y como poco realista de pronto. Porque recuerda una cosa, tú no sabes cómo viene mañana, no sabes, tú puedes tener una idea, tú tienes expectativas de cómo va a ser mañana, pero no lo sabes. En la práctica y en la realidad no puedes saber cómo es mañana. Yo lo que te puedo decir es que mañana traerá sus propios desafíos. Los desafíos que tú no enfrentes hoy y que patees para adelante se van a juntar con los desafíos que te traiga mañana, el mañana. ¿Qué desafíos? No sé, porque pueden ser muchos. Pueden ser positivos, pueden ser cosas como buenas, una buena noticia, pero pueden ser también malas noticias. Pueden ser situaciones también que a lo mejor no vas a poder controlar y la tarea va a tener que seguir haciéndose. O sea, en algún minuto esa actividad igual se tiene que hacer. Por eso es que es complicado cuando uno, teniendo tiempo y teniendo la capacidad para hacer algo, decide patear para adelante, ¿no? Es así como de aquí al infinito. Entonces, en general, solemos tener una visión como muy optimista
de lo que somos capaces de hacer en el futuro, sin considerar todo lo que eso significa, que no sabemos cómo es el futuro, no sabemos qué desafíos va a tener mañana, no sabemos cómo voy a estar yo también. ¿Mm? Entonces, claro, la persona cuando procrastina sí se siente mejor, porque en el fondo baja la tensión de tener que hacer algo ahora. No se somete, comillas, al aburrimiento de tener que sentarme a hacer esto. Y por ese lado se siente mejor. Y por otro lado, uno cree que porque está planteándolo para el futuro, tiene más probabilidades de hacerlo con éxito porque de alguna manera uno se imagina que lo está planificando, cuando en realidad no es una planificación, sino que simplemente tú estás haciendo una declaración, voy a hacer esto mañana. No es una planificación eso. Entonces, yo les hablaba de los sesgos mentales que ocurren, y bueno, hay varios más, pero aquí hay 4 que tienden a ocurrir mucho en la gente que procrastina demasiado. Estas son algunas de esas excusas, no son las únicas ni son las más importantes, son algunas solamente. Por ejemplo, falta mucho todavía para que esa cuestión tenga que entregarla, o sea, no tiene, y la gente a veces le dice cosas así, no tiene sentido hacerlo al tiro, si falta tanto todavía. Puedo hacer este trabajo en poco tiempo, esa también es una excusa y es muy repetitivo. Esto lo hago en cualquier minuto. La que sigue es una de mis favoritas, del autoengaño favorito, porque aparece en muchos contextos. Es que yo, profe, trabajo mejor bajo presión, dice la gente. A veces uno dice, no, yo trabajo así, yo trabajo bien así, y me va bien. O sea, piénsalo así, mira, sí, yo haciendo las cosas así con poco tiempo, me he terminado sacando 6. O sea, es que lo que tendrías que preguntarte es otra cosa. ¿Qué notas tendrías si le dedicaras más tiempo entonces? O sea, es como cuando tú decías en el colegio, pero mamá, si sin estudiar me saco un 5, un 6. Bueno, y si estudiaras, ¿qué nota te sacarías? Y entonces, ¿por qué preferiste una nota más baja a una nota más alta si podías haberlo hecho mejor? Y la otra, ¿no?, que es muy típica también, yo puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. Que es un discurso muy típico y que mucha gente lo tiene y que cree que con eso está diciendo algo, primero, que es cierto, y en segundo lugar, pareciera que creen que eso revela algo así como de capacidades superiores. Primero, déjenme decirle que no es cierto. Las personas no pueden poner el 100% de atención en 2 cosas al mismo tiempo. Esto no es una discusión fácil, chiquillos, chiquillas, porque de hecho hay mitos que están tan arraigados que la gente los cree, y cuando tú los cuestionas o dices que no, la gente es capaz de pifiarte, ¿no? Por ejemplo, está muy extendida la idea de que las mujeres pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo y que los hombres no. La verdad es que hay estudios que revelan que ninguno de los dos puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y las únicas cosas que uno puede hacer en paralelo a otras cosas son aquellas conductas que son automáticas. Por ejemplo, conducir. Todos podemos conducir haciendo otra cosa. Por ejemplo, cuando ya aprendiste. Cuando las conductas son automáticas, tú puedes hacer varias cosas al mismo tiempo, y ni siquiera tantas, a lo mejor 2. Pero cuando tú necesitas que tu atención esté focalizada en un lugar, tú no puedes poner la atención en un lugar y al mismo tiempo poner la misma cantidad de atención en otra cosa. No puedes. No se puede. Haz la siguiente prueba. Di el abecedario al revés y al mismo tiempo, mientras lo dices, anda pensando en restar, por darte un número, 3,7, y de 50 hacia abajo restando 3,7, o sea, 3,7 menos 50 menos 3,7, al resultado le restas 3, haz eso pensándolo y al mismo tiempo haz el abecedario al revés. No vas a poder. ¿Y por qué no? Porque no son tareas automáticas, no son tareas que estén automatizadas en tu mente. Tu mente necesita centrarse en las cosas para poder hacer algo. Esa es la forma de avanzar. Por eso, cuando tú te sientas en el computador y pones además tu teléfono para mirar redes sociales, te vas a demorar 2 o 3 veces más que si no tuvieras el teléfono al lado mirando las redes sociales. Eso está estudiado y está medido. Una persona que hace un informe y que al mismo tiempo está revisando redes sociales puede tardar hasta 3 veces más que una persona que está haciendo el informe y no está haciendo nada más. Está haciendo solo el informe. Esta es una pregunta antigua.
la gente nace como procrastinadora o no. Esto tiene que ver como con la estructura de la personalidad. Si en el fondo es cierto que las personas procrastinadoras tienen en su personalidad. Fíjense que la investigación señala que sí hay personas que tienen como pareciera ser una suerte de predisposición. Hay rasgos de personalidad que hacen que las personas eh, tiendan a procrastinar un poco más. La procrastinación no es un rasgo de personalidad, por lo tanto no es que la procrastinación sea de la personalidad. Hay otros rasgos y hay otros factores de la personalidad que hacen que una persona esté como más dispuesta a procrastinar. Por ejemplo, el rasgo la estructura de personalidad asociada a la recompensa, por ejemplo, la disposición hacia las recompensas, sí está estudiada y sí se sabe que está detrás de la procrastinación y sí es una estructura de la personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente a la que les cuesta posponer la gratificación o un premio o recibir un refuerzo. Y hay otras personas que no. Hay otras personas a las que les resulta fácil decir, ¿sabéis qué? Me voy a esforzar ahora por un periodo de tiempo X porque yo sé que después va a venir una recompensa y yo voy a buscar esa recompensa. Bueno, hay otras personas a las que les cuesta eso y como que su mente funciona más con premios inmediatos. A las personas que funcionan más con recompensas inmediatas procrastinan más, porque su mente lo que hace es centrarse en aquellas cosas que le parecen más atractivas en el momento. ¿Mm? Y eso hace entonces que la persona permanentemente esté en el caso que tenga esa situación, como esa predisposición. Entonces, claro, esa persona si no desarrolla hábitos, si no desarrolla una disciplina fuerte asociada al trabajo, entonces es probable que termine siendo una persona procrastinadora. ¿Mm? Y eso evidentemente que es una complicación, porque no solamente para su vida presente, sino también para después, porque hoy día en la universidad, por ejemplo, si tú no entregas un trabajo, tú puedes perder el ramo, pero el ramo lo haces de nuevo y si tú te pones en serio, lo puedes aprobar. Pero en el mundo del trabajo depende del lugar, depende de la empresa o depende de la institución y depende de las jefaturas. Hay veces que no hay segundas oportunidades, pues hay personas que andan por ahí que creen que las personas no tienen la posibilidad de cometer muchos errores. Y entonces cuando te toca una jefatura de ese tipo, puede convertirse en un problema. De hecho, no sé si ustedes saben, pero con la ley del trabajo actual, si tú llegas 3 días de una semana atrasado a tu hora de ingreso al trabajo, 3 días de la semana que llegues atrasado es motivo de despido. Y las personas que procrastinan se enredan fácilmente en la casa antes de salir. ¿Mm? Y creen muchas veces que pueden llegar al lugar de trabajo a donde iban a contar historias y que esas historias te van a permitir resolver el problema. El asunto es que cuando uno es chico, sí, pasa. Cuando uno es grande, no tanto. Y cuando uno ya es adulto, definitivamente no. Depende del lugar donde trabajes. Pero si te toca una jefatura extraordinariamente, tal vez, rígida en su forma de evaluar a la gente, puede que no. Y obviamente que una de las principales razones por lo que hoy día la gente hace su procrastinación tiene que ver con lo que son las redes sociales, ¿no? Lo que les mostraba hace un ratito atrás. El ciberholgazanear, que le llaman también. Pero la holgazanería es un concepto como feo, ¿no? Cuando tú le dices a alguien que es un holgazán, la gente eso lo entiende como un insulto. Y la verdad es que el ocio, el descanso, el relajo no es algo malo. Entonces no se trata de que uno no pueda descansar o no pueda holgazanear, si hay minutos y hay tiempo para eso. El tema es cuando tú tienes que hacer algo y te centras en las redes sociales en lugar de lo que tienes que hacer. Este es como el ejemplo que yo les comentaba hace un rato, ¿no? Cuando una persona sabe que tiene que hacer una actividad o tiene que estudiar y decide que va a actualizar su página de Facebook y en eso se le pasa el rato. Por ejemplo, muchísimas personas, un 47% del tiempo disponible a veces de un día, a mucha gente se le va haciendo revisiones de sus redes sociales. Fíjate que de hecho yo te diría que hay síntomas que te puedo decir ahora y piénsalo, mira, si cumples con algunos de estos síntomas, debes hacer algo con tus redes sociales. Si en la noche cuando te vas a dormir, lo último que haces es mirar el teléfono, pero no para poner una alarma, sino que para mirar videos o redes sociales. Si eso es lo último que haces en la noche, ahí tienes un tema.
Si tú despiertas, cuando despiertas en la mañana y lo primero que haces es mirar redes sociales, ahí tienes otra señal. Si revisas redes sociales en lugares que no son para eso, por ejemplo, cuando estás en una clase y pones tu teléfono a mirar redes, ahí tienes otra señal. Si tú estás, por ejemplo, haciendo algo, estás ocupado haciendo algo y suena en tu teléfono un mensaje, un receptor de mensaje, tú sabes que llegó un mensaje o vibró y sencillamente no eres capaz de no mirar y tienes que mirar qué fue lo que llegó, ahí tienes otra situación. Si cumples con los cuatro, te diría que entonces tienes un problema con el tema del teléfono y tendrías que hacer algo. Si tienes algunos de esos, entonces el problema está creciendo y deberías tratar de hacer algo también. ¿Mm? Entonces, en el fondo, no se trata de que las redes sociales sean siempre negativas o que no haya que mirar. Yo creo que son súper positivas, yo también las uso. Eh, entonces, el tema no es no usarlo, el tema es que en qué momento, en qué tiempo lo voy a usar. Eh, entonces, esto se relaciona finalmente, como ustedes ya lo dedujeron hace rato, y porque además estaba bien, así como relativamente explícito, la procrastinación al final tiene que ver con pérdida de tiempo. Con pérdida de tiempo. Y la pérdida de tiempo en el fondo se traduce en que después tienes menos tiempo para hacer más cosas. Y eso se traduce siempre en grados de estrés complejo y en grados de ansiedad difíciles de manejar. Ahora, ¿por qué la gente está tan pendiente de las redes sociales? Bueno, eso hay hartos estudios que demuestran que para las personas es como una forma de sentirse acompañados, ¿no? Eh, por otro lado, calza muy bien el modelo del teléfono, el modelo, no el modelo de la marca, me refiero al modelo de vida, con el celular de por medio, genera gratificaciones instantáneas, ¿no? Tú pones una foto de algo y alguien te pone el dedito para arriba, el pulgar, y tú dices, oh, fantástico, entonces lo sigues haciendo. Eh, yo no entiendo mucho esa onda de las selfies, porque no la entiendo mucho cuál es la idea de sacar o de estarle como contando al mundo que estás almorzando. No sé, hay gente que le saca una foto al almuerzo y se está almorzando. ¿Mm? Y te ponen de, y tú decís, cuál es la idea de eso? Uno tal vez por la generación no lo entiende, pero también me pasa que como psicólogo tampoco lo entiendo mucho. ¿Qué necesidad se está satisfaciendo con eso? No lo sé. Lo que sí podríamos decir es que hoy día la forma de entretenerse de la gente está asociada al teléfono, por lo tanto es muy razonable que la gente pierda o gaste o invierta mucho tiempo en eso, en el celular y en las redes sociales. El punto 4 es lo que les decía hace un rato atrás, que tiene que ver con esta idea de que yo soy multitareas. Yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Eso, mire, yo estoy dispuesto a que cuando nos veamos, yo le puedo demostrar que eso es mentira. No importa qué tan inteligente es usted, porque esto no tiene que ver con inteligencia. Esto no es una cuestión de inteligencia. Hacer muchas cosas al mismo tiempo no es una cuestión de inteligencia ni de capacidad. Es un mito, como les digo. Se puede probar fácilmente. Con el ejercicio que les dije hace un rato atrás, se van a dar cuenta. Tu mente va a tener que elegir una de las dos cosas, porque no va a poder hacer las dos en el mismo tiempo, en el mismo momento. Si hace una y después la otra, sí, pues obviamente. Al mismo tiempo, no. Por lo tanto, podríamos decir que podríamos hacer un resumen de lo que hemos discutido hoy. Hemos hablado de que la procrastinación en el fondo es un acto relativamente voluntario, es un acto que tiene que ver con decisiones que uno toma. No es algo que esté fuera de nuestro control. Segundo, las personas que procrastinan se generan consecuencias emocionales porque después disponen de menos tiempo para hacer más cosas y eso siempre los presiona. Ahora, es difícil funcionar emocionalmente bien cuando sientes que tienes muchas cosas pendientes. Entonces lo normal es que la gente se sienta también emocionalmente complicada. Y por otro lado, darnos cuenta de que no todas las personas procrastinan y eso es porque hay una base de personalidad que predispone. Pero lo más importante que ustedes tienen que entender es que una de las razones por la que la gente se vuelve procrastinadora es porque aprende a satisfacer impulsos del momento y les cuesta dejar pasar esos impulsos. Le cuesta dejar pasar esos impulsos. Yo era muy procrastinador con el deporte. Yo siempre he tenido la recomendación de hacer ejercicio. Por salud siempre. No tengo nada complicado, pero siempre me han dicho,
el ejercicio, ¿no? Y yo nunca hacía ejercicio, toda la vida he sido una persona muy sedentaria, muy de poca actividad física. Y en esta situación de pandemia y de cuarentenas preventivas, yo dije, ¿qué pasa si empiezo a hacer ejercicio? Y empecé a hacer ejercicio primero 1 o 2 veces a la semana, y esto te digo desde marzo hasta ahora. Pasó creo que marzo entero haciendo 1 o 2 veces a la semana, y eh, después me di la tarea de subir a 3, y después tomé la decisión de llegar hasta 4 días a la semana. Eh, a veces hacía sin ganas, a veces hacía pensando en que quería estar haciendo otra cosa. Pasó el tiempo y hoy día es una actividad que yo echo de menos si no hago. Y entonces ya es parte como de mi circuito de vida, o sea, yo ahora necesito hacer ejercicio. Eh, no te voy a decir que lo paso extraordinario, porque no es que lo pase bien, pero no sé, es como que lo echo de menos. Lo echo de menos si no lo hago. Se volvió un hábito porque ya está instalado como conducta. Lo que te quiero hacer, y yo no soy una persona extraordinariamente fuerte desde el punto de vista de la fuerza de voluntad, para algunas cosas sí, pero para el deporte yo no era. Y yo pensé, cuando comencé con esto, yo pensé que no lo iba a poder dominar, así como que yo no iba a llegar al tal estado en que yo lo echara de menos, por ejemplo. O sea, lo que te quiero hacer ver es que en el fondo, cuando tú tomas la decisión de que quieres hacer algo y luego disciplinas tu mente para poder hacerlo, en general lo que va a ocurrir ahí es que tu cuerpo y tu mente se van a alinear. Por lo tanto, ¿cómo salgo de la procrastinación? Porque lo interesante también es discutir eso. ¿Cómo salgo de la procrastinación? Bueno, lo más importante es entender que como es algo aprendido en casi su totalidad, entonces se puede desaprender. Se puede desaprender. Y en el fondo, yo te diría, te doy las siguientes como recomendaciones. En una hojita, escribe una línea, o sea, escríbete unas cuantas líneas hablando de las consecuencias que para ti ha tenido la procrastinación. ¿Cuáles son las consecuencias que tú has tenido que enfrentar? ¿Cuáles son las consecuencias eh, académicas, familiares, personales incluso? Descríbelas, describe solamente. Luego haz un análisis de esas consecuencias. ¿Cuánto te satisfacen a ti? O sea, ¿qué grado de satisfacción te generan? ¿Cómo las ves? ¿Las ves como algo que te ayuda? ¿Como algo que no te ayuda? Escríbelo. No basta con que lo pienses, escríbelo. Y luego, después de haber escrito una suerte de evaluación de estas consecuencias, entonces plantéate, ¿cómo sería mi día a día si estas consecuencias no estuvieran? ¿Cómo sería mi día a día si yo no tuviese que hacerme cargo de estas consecuencias? ¿Cómo sería? Describe cómo sería tu vida. Y cuando leas eso, puedes plantearte la posibilidad de hacerte un compromiso personal diciendo, bueno, esto que está aquí, esta libertad que gano, ¿es mejor que estas consecuencias? ¿O son iguales? ¿O es mejor esto? Tú evalúa. ¿Esto es mejor para ti que esto? ¿O esto es mejor para ti que esto? Las consecuencias de la procrastinación son mejores que vivir sin esas consecuencias. Bueno, la respuesta a esa pregunta te puede dar la energía como para que tú decidas hacer algo diferente. Otra recomendación, cuando veamos mindfulness te va a servir, porque en el fondo una de las cosas que tiene que aprender a hacer una persona que es muy buena para procrastinar es aprender a disciplinar su mente. ¿Qué significa eso? Que la persona pueda tomar una decisión y luego llevarla a cabo. Salir de esta básica idea que tenemos muchos seres humanos de resolver nuestros problemas en la cabeza, en la mente, y en pensar en soluciones, pero no hacerlas. Acostúmbrate a pensar en soluciones, pero luego llevarlas a la práctica. Trata de que la decisión y la planificación estén más juntitas en el tiempo. O sea que cuando tú analizas algo y te das cuenta que algo no te está resultando o no te está trayendo buenas consecuencias o te está generando problemas, entonces en el corto plazo, a partir de que te das cuenta de eso, trata de tomar una decisión distinta. Y cuando tomes esa decisión, oblígate a cumplir con algo diferente. Si tú sientes que este hábito te ha traído muchos problemas, entonces pregúntate por qué lo mantengo. Si la respuesta es que es muy difícil cambiar,
pregúntate cuándo te has planteado cambiar de verdad. ¿Cuándo te has planteado hacer un cambio real? Y a lo mejor te vas a dar cuenta que has tenido la intención de hacer el cambio, pero a lo mejor nunca pasaste al hacer el cambio. Y hay una gran diferencia entre tener la intención de hacer un cambio y ejecutar el cambio. Entonces, tienes que pasar rápidamente, ojalá, del diagnóstico cuando te das cuenta que algo no te está funcionando bien, dada la procrastinación, tomar la decisión de que quieres hacer algo diferente y rápidamente pensar en cómo lo hago, qué conductas puedo hacer. Eso lamentablemente no hay recetas ahí, porque va a depender de en qué estás procrastinando. Pero la conducta es pensar un plan, una serie de conductas, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y eso pasar a hacerlo rápidamente, porque si no se va a diluir otra vez en tu cabeza, se va a diluir otra vez en tu mente como una intención. Y en el fondo tú ya sabes lo que va a ocurrir, ¿no? De hecho, acuérdate, las intenciones, las buenas intenciones, son parte de la isla de la procrastinación, porque hacen que te sientas mejor cuando tú dices, ya no, si yo voy a hacer algo diferente y te tranquilizas con eso, ¿no? Es como cuando ustedes sacan, tienen pruebas, por ejemplo, de algo y sacan toda la fotocopia, se juntan las lucas, las piden, las tienen, van a la fotocopiadora del centro y se compran todas las fotocopias y se llevan el set de fotocopia para la pieza y lo meten en un velador o lo dejan ahí en la cómoda en alguna parte. Y todo el nerviosismo que tenían antes desaparece porque ahora están ahí las fotocopias. Ahora ya tengo las fotocopias listas. Fíjate que te tranquilizas a pesar de que no has leído nada. Y ahí uno podría decir, bueno, ¿por qué te calmas si ni siquiera has empezado? No, pero es que el hecho de que tú sepas que ya están ahí te tranquiliza. Ahora el tema es que igual puedes meterte en un problema porque puedes relajarte tanto que al final se te olvidan que estaban ahí o sabes que están ahí y ya en tu cabeza está la idea de que en cualquier minuto yo salto a leer y mientras tanto pasa el tiempo. Algunos de ustedes en el video hablaron de esto y como hábito, los que eligieron el hábito, y algunos pusieron que el video lo habían hecho una semana antes y cuando lo decían como felices porque en el fondo era como una evidencia, como una prueba de que habían podido romper un hábito que ya les estaba molestando. Esa es la forma, o sea, no hay otro camino, porque la procrastinación no se resuelve en tu mente, se resuelve en la realidad. Tú tienes que hacer cosas para resolver ese problema. Así que chiquillos y chiquillas, esa es la clase de hoy día. Espero que o sea, de la semana pasada en realidad, que la puedan tomar, considerar y puedan aprovecharla también, ¿vale? Siempre están disponibles todos los canales formales para que ustedes hagan preguntas si es que las necesitan hacer y ojalá nos podamos ver pronto. Si no, ahí está el video. Bien. Si quieren, pueden, como yo lo dejo en un canal de YouTube, a lo mejor si quieren una vía de comunicación extra que es informal, es que puedan dejar ahí un comentario también. Se pueden hacer comentarios, parece, yo entiendo que sí. Pueden hacer un comentario también o una pregunta y yo reviso eso y entonces le respondo por ahí, ¿vale? Entonces, chiquillos, que estén bien, cuídense también con sus familias y bueno, ojalá que pronto toda esta tormenta se calme para que nuestras vidas vuelvan a hacer lo que alguna vez fueron también. Así que suerte, que les vaya bien. Nos vemos.